Bien amigos, pues el día de hoy vamos a ver cómo se determina la pensión de una incapacidad permanente total cuando se sufre un accidente de trabajo. Esto en términos de la ley de 1997, porque cuando se calculan conforme al régimen de 1973, bueno, es totalmente diferente. Bien, para ello requerimos los siguientes datos. Un salario registrado al momento en que se sufrió el accidente, el salario base de cotización que se tenía en ese momento. Cuando se trata de enfermedades de trabajo, entonces toma otro salario promedio muy diferente a lo que vamos a ver. Bien, también la fecha en que se sufrió el accidente o la fecha en que se ingresa la solicitud de la pensión por incapacidad permanente total. Repito, esto es del tema de riesgos de trabajo, ley 97. El porcentaje en que se evaluó según el dictamen esa pérdida de facultades o disminución en la parte orgánica de la persona. Y la edad que tenía al momento que se sufrió el accidente. Son los datos importantes que se requieren para hacer el cálculo. Y bueno, de esa manera, como se darán cuenta en su pantalla, se inicia con que ese salario base de cotización que se tenía al momento que se sufrió el accidente se eleva al año, en este caso por 365 días, y se multiplica por el porcentaje que actuarialmente el Seguro Social tiene calificado como pérdida total, que en este caso es el 70%. Entonces, eso elevado al año por el 70% entre 12 meses que trae el año nos da lo que es el promedio de la pensión mensual de incapacidad permanente total. Entonces ese sería en principio el monto de la pensión. Sin embargo, hay otros factores que tienen que ver en donde, oye, puede tener derecho a un incremento del 11%, siempre y cuando tenga más de 60 años según lo dispone el artículo 14 transitorio. En este caso, como tiene 50 años, no se tiene derecho a ese incremento. Por otra parte, también tenemos que esa pensión no puede ser menor a la que debiera ser de una invalidez. Obvio que nunca va a ser, porque lo vamos a ver enseguida y se van a dar cuenta que va a ser un poco difícil que una pensión de invalidez supere a una pensión de riesgos de trabajo, salvo que tenga un salario muy bajo y hay otros considerandos. Bueno, para ello entonces nos dicen que esa pensión mensual de 21.291.60 se compare contra una pensión que le correspondería al mismo trabajador en el caso de una invalidez. Aunque no se dé la invalidez, se hace el cálculo. Entonces en la parte inferior aquí tengo como un ensayo de invalidez ficticia, ¿verdad? Con los datos diferentes porque se saca un salario promedio muy diferente al que se trata de un riesgo de trabajo. La fecha de inicio de la pensión pues va a ser la misma, las semanas reconocidas van a ser las mismas, y aquí, bueno, se toma en cuenta si tiene familiares o no para una pensión de invalidez ficticia, porque aquí lo están tomando que se tiene que hacer la comparación con ello y la edad en que se sufrió el accidente. Bueno, si se dan cuenta, la pensión de invalidez se castiga bastante. ¿Por qué? Porque el salario promedio, que ya al dividirlo entre 250, o sea, en los últimos 5 años, pues baja el salario muy diferente al que teníamos en la parte de arriba. Eso multiplicado por 365 días del que trae el año por el 35%, pues eso nos da lo que es una pensión de invalidez anual. Y al dividirlo entre 12 meses nos da lo que es la pensión de invalidez mensual. Si se dan cuenta, es muy bajo, 2.037 pesos. No hay incremento porque no tiene más de 60 años o 60 años cumplidos o más. Y sin embargo, aquí se le asigna sobre esta pensión de invalidez lo que es la asignación familiar por la esposa, es un 15% más. En este caso serían 305 pesos más, que sumando los 2.037 pesos con 93 centavos de la pensión de invalidez ficticia del trabajador, más la asignación familiar también calculada ficticia de la esposa, nos daría una pensión de 2.343.62. Pero bueno, hay un artículo también en la ley del 97, que es el artículo 170, en donde nos regula que nadie puede ganar menos de una pensión garantizada que otorgue el gobierno. Esa pensión garantizada nos dice que teniendo como base 60 años es el cálculo, aunque tenga menos edad ese trabajador o cualquier otro trabajador, según la pensión mínima o pensión garantizada, que es lo mínimo que puede recibir un trabajador, se tiene que calcular en una tabla que, como podemos observar aquí, es la tabla del artículo 170, en donde se saca el promedio de la edad de 60 años. Nadie puede ganar por abajo de esto. 60 años, sí, que esta es la tablita que les menciono de este artículo 170,
Entonces, a la edad de 60 años, el promedio de todas estas semanas, que es la tabla que nos dieron a conocer, sería 3,690. Nadie puede ganar para este año 2023 menos de 3,690, ley 97, ¿eh? No se confundan con lo que es la ley 73. Bien, entonces si regresamos a nuestro cálculo, ese salario promedio de los 60 años es lo mínimo que pueden ganar un trabajador. Como esto es mayor que este promedio, o que más bien que esta pensión que se calculó de invalidez con la asignación familiar, entonces queda como el cálculo de la pensión por invalidez mínimo. Ese es el que vamos a comparar contra la pensión mensual, que en este caso va muy por abajo también. Entonces, por lo tanto, la pensión mensual, ¿sí?, de incapacidad permanente total, con esta pensión a final de cuentas se la dan de manera provisional, escúchenlo bien, de manera provisional durante los primeros 2 años, aunque ya es definitiva, ¿verdad? Ya es una incapacidad permanente total, se da con el carácter de provisional durante 2 años de adaptación. Después de ello, que en este caso sería muy difícil, solamente a través, con todo respeto, de un milagro, es como pudiera rehabilitarse el trabajador, que se pudiera llegar a dar. Entonces cambia porque a lo mejor queda de incapacidad permanente total a una incapacidad permanente parcial, y en su caso se puede llegar hasta quitar esta incapacidad, pero la verdad es, en la mayoría de los casos o experiencias que he tenido, esta incapacidad permanente total pasa ese periodo de adaptación de 2 años y se queda como definitiva. Primero es provisional, aunque ya es permanente total, es provisional durante 2 años y luego ya posteriormente queda como definitiva. Entonces, si se dan cuenta, bueno, pues es una serie de artículos, de cálculos que hay que estar haciendo para poder comparar entre pensiones de riesgos de trabajo con invalidez. La que sea mayor es la que va a prosperar. Y es así como, bueno, estos cálculos los hace el Seguro Social, y es lo que da a conocer a través de una resolución de cuál es el monto de la pensión que le corresponde al trabajador.